Ya cansado, ya es viernes. Bueno, vamos a continuar con las clases. Estábamos aprendiendo a calcular esto de las tasas de interés, las anualidades por los préstamos que nos hagan, o en el caso que hagamos depósitos en el banco o hagamos un préstamo, cuántos reconoceríamos, cuántos serían nuestras utilidades, ¿no? Entonces son fórmulas muy interesantes que estábamos viendo. Voy a compartir ahora la pantalla para continuar, ¿no? Ya observan la pantalla compartida. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, vimos ya la metodología básica. Ustedes tienen aquí ejemplos de diferentes tipos de aplicaciones con cuotas variables, etcétera, etcétera. Y lo único que tenemos que hacer es ir aplicando las metodologías que ya aprendimos. O sea, es algo que ustedes metódicamente ya pueden ir aplicando, ¿no es cierto? Ya solamente cuestión de hacer las fórmulas que están en el texto y eso es todo. Bien. Entonces, pero tenemos que seguir avanzando con el conocimiento de los conceptos, que es lo más importante. Bien. Entonces, vamos a ver ahora la diferencia que existe entre lo que se llama el interés nominal y el interés efectivo. Entonces, van a ver ustedes que normalmente lo que gana el que presta el dinero es el interés efectivo. Y ahí a veces a uno le juegan un poco sucio, por ejemplo, en el banco, en las cooperativas de ahorro, porque ellos le dicen, ¿sabe qué? Yo le voy a cobrar un interés nominal del tanto por ciento. Por ejemplo, del 15, del 17% anual, el interés nominal. Y el interés efectivo es de otro valor. Y uno acepta, ¿no? Acepta las condiciones en las que le hacen el préstamo, porque uno se escucha el interés nominal y piensa que ya con eso está conocido qué es lo que pasa. Y entonces ahí vamos a ver que hay una diferencia entre el interés nominal y el efectivo que hace que los prestamistas ganen más dinero, porque claro, los dueños de los bancos, de las cooperativas, ellos les interesa ganar cada vez más dinero, ¿no es cierto? Bien, entonces, ahora vamos a aprender esta diferencia, para que ustedes sepan negociar los créditos, estén en condiciones de hacer un análisis antes de hacer cualquier transacción económica. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice el libro? En el mundo de los negocios y de los impuestos, un año ha sido y es el periodo en el que se dan cifras totales, es lo común. En los negocios se habla de declaraciones anuales, utilidades anuales, etcétera. Se hacen los balances de las empresas para ver si ha ganado o ha perdido en un año. Y aunque las declaraciones financieras pueden calcularse en tiempos menores a un año, la referencia siempre va a ser un periodo anual. Lo mismo sucede con los impuestos. Aunque haya declaraciones parciales, ya sean mensuales o trimestrales, al final el pago o la devolución de los impuestos siempre se dará sobre una base anual. Entonces eso es lo común, ¿no? Con el manejo cotidiano del dinero ocurre lo mismo. Si se pide prestado, se deposita dinero en cualquier banco o se compra a crédito cualquier artículo, la tasa que se cobra siempre tiene una base anual. Es decir, a nosotros en el banco siempre nos van a decir, vamos a darle una tasa de interés del 15, del 17, del 20% anual. Aunque los pagos o los cobros normalmente se realizan en intervalos más pequeños de tiempo. Entonces, mire, a nosotros nos pueden aplicar, por ejemplo, un cobro trimestral, un cobro mensual, e incluso hay bancos, hay cooperativas que hacen un cobro de los intereses de manera semanal, no, ni siquiera se entera de esa situación. ¿Sí? Pues uno está pagando semanalmente los intereses y no sabe que está sucediendo esta situación. Bien, esta forma de manejar el dinero dio origen a los conceptos de interés nominal e interés efectivo. Entonces, veamos, por ejemplo, lo que está planteado aquí en el texto. Me gusta este texto porque siempre nos enseña las cosas con ejemplos numéricos, entonces es más práctico aprender de esa manera. Pues verá, vamos a ver el ejemplo 2.14.
Una persona pide un préstamo de $10,000 a un banco, por el que le cobran un interés de 24% anual. Asimismo, se establece que el capital deberá ser pagado al final de un año. Determina la cantidad de dinero que acumula en el banco. Sí, el interés se paga una sola vez a fin de año, que es lo que sería lo normal. O sea, pedimos para un año, nos cobran el interés del 24% anual y pagamos al final del año. Entonces ahí no hay ningún problema. El interés sería los $10,000 por el 0.24, que corresponde al 24% de interés, son 2,400. Y entonces la cantidad acumulada que deberíamos al final del año sería los 10,000 más los 2,400, 12,400. Termina el año y vamos y le pagamos. ¿Sí? Ahora, veamos la diferencia si nos hacen un cobro de los intereses en periodos más pequeños que un año. Entonces, dice, B, el interés del 24% anual se paga en dos partes. La primera al final del primer semestre por $1,200 y la segunda parte por la misma cantidad al final del año, lo cual es equivalente a pagar un interés del 12% semestral. ¿Sí? Entonces, aparentemente, no hay ningún perjuicio. Pagábamos el 24% anual. Ahora nos van a cobrar el interés cada 6 meses. Entonces, claro, tenemos que dividir la tasa de interés de un año para 6 meses, para dos, ¿no? Para pagar una tasa del 12% cada 6 meses. Es lo justo. Parecería que el prestamista, que el que nos preste el dinero, ganaría lo mismo, ¿no? Porque nosotros decimos, pagamos los 1,200 a los 6 meses y los 1,200 de interés a los otros 6 meses. Pero van a ver ustedes, de forma, el prestamista gana más. Vamos, y voy a explicar por qué. Aquí es el enfoque que tiene un hombre de negocios y una persona normal frente a una deuda. A la persona que debe dinero, quizás le sea indiferente pagar los 2,400 a fin de año, que 2 veces 1,200. Aparentemente sería igual, ¿no? Pago los 2,400 al final o pago cada 6 meses los 1,200, ¿cierto? Parece que no habría ninguna diferencia. Sin embargo, para el banco o para los hombres de negocios no es lo mismo. En todo caso, si se supone que el banco recibe el primer pago y lo guarda en una caja fuerte de manera aparente, para la institución ambas opciones serían iguales. Pero es obvio que esto no ocurre. ¿Por qué? Porque cualquier dinero que recibe el banco de inmediato lo vuelve a prestar. Es decir, cuando ustedes paguen los 1,200 de intereses a los 6 meses, el dueño del banco ese dinero lo vuelve a prestar inmediatamente y va a cobrar un interés sobre ese dinero. O sea, va a ganar más. Entonces, si hacemos un diagrama de flujo de lo que les acabo de decir, este caso 2, tendríamos lo siguiente. Tenemos el periodo 0, luego tenemos el periodo 1, que sería el primer semestre, y el periodo 2, el segundo semestre. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer los pagos? Al primer semestre vamos a pagar $1,200. Y al segundo semestre vamos a pagar los otros 1,200 de los intereses más los $10,000 del capital. ¿Cuál sería el valor futuro que recibe el que nos prestó el dinero? Entonces, en este caso, el pago que recibe el banco al final del primer semestre, es decir, el que recibe aquí, lo vuelve a prestar a la misma tasa semestral del 12%. Por lo que gana 12% sobre los 1,200. Es decir, sobre estos 1,200 ya gana un interés adicional. Los datos del problema nos dan más elementos para suponer que el banco pudiera prestar la cantidad de 1,200 que ha recibido al final del primer trimestre, pero a otras tasas de interés. Podría incluso prestar a más interés el banco y ganar más dinero. Pero bueno, para fines de cálculo, se supone que va a prestar a la misma tasa del 12% semestral. Y entonces, ¿cuál sería el valor futuro? Sería los 1,200 que nosotros le pagamos por el interés a los primeros 6 meses, más más la tasa de interés que ganaría sobre esos 1,200, que sería 1,200 por 0.12, más el segundo pago de los intereses de 1,200 que hacemos y más el capital de $10,000. Es decir,
el prestamista ganaría 12.544. O sea, tendría, mejor dicho, 12.544 al final. Como vemos, hay una diferencia de $144 que gana en más el que nos presta por cobrarnos cada 6 meses los intereses. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De mi parte, no, ingeniero. ¿Sí está claro para todos? Sí, está claro. Ya, ahora bien, mire, le conviene más todavía al señor que nos preste el dinero que le paguemos cada 4 meses los intereses. Ahí ganaría más todavía. Verá, entonces vamos a ver el ejemplo C. El interés del 24% anual se cubre en 4 partes iguales, ¿no es cierto? Sería pagos de $600 cada. Entonces, al final nosotros pagaríamos los mismos 2.400. Pero sin embargo, ¿cómo es el cálculo del ingreso para el prestamista? Mire, entonces aquí el valor futuro sería, en los primeros 4 meses, bueno, aquí está el gráfico, ¿no? Porque siempre les decía que para estos casos hay que hacer un gráfico. En el periodo 0, luego en el periodo 1, que es en el primer trimestre, nosotros pagamos $600. En el segundo trimestre pagamos 600, en el tercero 600, y al final pagamos los $600 de intereses más los $10.000 de capital. A la larga estamos pagando nosotros los mismos 12.400. Ahora, ¿cuánto es lo que gana el banquero, el prestamista? Mire, tenemos el valor futuro sería los primeros 600 multiplicado por 1.06 al cubo. Ahora, la tasa de interés, como es del 24% anual, tenemos que dividirle para 4 trimestres, es decir, para aplicar el interés de cada trimestre sería del 6%, para que nos dé el 24% anual, ¿no es cierto? 24 para 4 nos da 6%. Por 1.06 al cubo, ¿no es cierto? Porque de este valor de aquí gana durante 3 meses intereses, más del segundo pago de 600 por 1.06 al cuadrado, más el tercer pago de 600 por 1.6, más el último pago de los 600, que ya no gana nada de interés, y más 10.000. Es decir, el prestamista, el que nos prestó el dinero, va a ganar en realidad 12.624,76, ¿sí? Por eso es que los banqueros, los dueños de las cooperativas y todos, si son buenos economistas, multiplican las ganancias. Por eso es que se hacen tan ricos esa gente. Mire, nosotros pagamos los mismos 12.400, pero el banquero ganó 12.624, es decir, $224 más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Dígame nomás. Claro, lo que pasa es que, bueno, esto es ya aplicando las fórmulas que vimos la clase anterior, porque está bien, voy a aclarar para que ustedes se den cuenta. Estos primeros $600 que nosotros ya le pagamos al banco, gana intereses por 1, 2 y 3 periodos. 3 periodos. Entonces gana el 6%, o sea, multiplicamos por 1.06 al cubo, porque gana durante 3 trimestres, gana interés. Por eso es 1.06 al cubo. El segundo pago de los 600 gana intereses por 2 trimestres, por el tercero y por el cuarto, entonces multiplicamos por 1.06 al cuadrado. ¿Está claro? Y así, sucesivamente. Muy bien. Podemos aplicar la fórmula general que ya vimos también, ya vimos en las clases anteriores. El valor futuro era igual a los dividendos, las anualidades, que son los pagos de los intereses de 600, multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos, es decir, 1.06 a la cuarta, menos 1, dividido para la tasa de interés. ¿Sí?
Y a eso hay que sumarle el capital, que son los 10,000, dándonos el valor total que recibe el prestamista, que es 16,264,76. Entonces, hacer el desarrollo de la fórmula que vimos hace un rato o hacer esta fórmula general, da lo mismo, ¿no? Eso es para que ustedes se den cuenta que se puede aplicar las dos cosas simultáneamente. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces, como ustedes ven, a la persona que nos preste el dinero le conviene que paguemos los intereses más seguido, no al final del año, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si llegamos a una negociación y el banco nos cobra los intereses mensualmente, fíjense que el banco gana más, termina ganando más. Aparentemente nos hace un favor a nosotros cobrándonos los intereses cada mes, pero lo que está haciendo realmente es ganando más dinero el banco. Entonces, son las cosas que tiene de interesantes la ingeniería económica que es necesario que ustedes le aprendan, ¿no? Bien, ahora, existe una fórmula para hacer el cálculo directo de la tasa de interés efectiva anual en función de los números de periodos en los que se paga el interés, se pagan los intereses, ¿no es cierto? Entonces, esta fórmula nos dice que la tasa de interés efectiva anual, o sea, la que realmente gana el banco, el que nos presta, es igual a 1 más la tasa de interés nominal anual que nos está cobrando, dividido para el número de periodos en los que se capitaliza el interés, es decir, el número de periodos en el que nosotros estamos pagando el interés, esto multiplicado por n y restado 1. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hacer el cálculo de la tasa efectiva anual. Ustedes cuando vayan al banco, ahora, si alguien alguna vez hacen un préstamo, el dueño del banco les va a decir, o el empleado del banco les va a decir, la tasa de interés nominal es del 15% anual. Entonces ustedes les preguntan cuáles son los periodos de capitalización del interés y con eso ustedes pueden ir y calcular cuál es de la tasa de interés efectiva, la que efectivamente va a ganar el banco, ¿cierto? Entonces, en función de eso y de esta fórmula de aquí, de la 213, el libro nos plantea esta tablita que hace un poco el resumen de lo que estamos conversando. Veamos el primer renglón, ¿no es cierto? Tenemos la tasa de interés nominal del 24% anual, como ejemplo. El periodo de capitalización de los intereses, vamos a decir que es anual, o sea que nos cobran el interés una sola vez en el año. Entonces, el interés por cada periodo de capitalización sería el mismo del 24%. Y aplicamos la fórmula. Entonces, el interés efectivo es igual a 1 más i dividido para n elevado a la n menos 1. Entonces, aquí sería 1 más la tasa de interés del 24%, 0,24 dividido para n, que es el número de pagos, que sería 1 mismo, elevado a la 1 y menos 1. Es decir, en este caso, la tasa de interés efectiva es la misma, ¿no? La misma, el 24% anual, porque como hacen un solo cobro al final del año. Veamos ahora qué pasa si tenemos la capitalización cada 6 meses, es decir, nos hacen un cobro de los intereses 2 veces en el año. Entonces ahí, el interés nominal sigue siendo el mismo 24%. El periodo de capitalización va a ser semestral, es decir, vamos a hacer 2 pagos en el año. Entonces, n sería 2. La tasa de interés para cada periodo ahora va a ser del 24% dividido para 2, es decir, del 12% semestral. Y entonces, aplicamos la fórmula que vimos, la fórmula 213, y reemplazamos los valores. Entonces, sería 1 más la tasa de interés, que es 24%, dividido para 2 pagos, dividido para 2, elevado al cuadrado. Y esto menos 1. Es decir, la tasa de interés efectiva que el banco va a cobrar es 0.2544. Es decir,
1.44% más de interés. O sea, gana un poco más el banquero. Si hacemos el pago, la capitalización de los intereses en forma trimestral, y entonces, asimismo tenemos la tasa de interés anuales del 24%, el periodo de capitalización cada trimestre, es decir, vamos a hacer 4 pagos del interés en el año. Por lo tanto, la tasa de interés para cada trimestre sería el 0.24 dividido para 4, que es el 0.06, es decir, el 6% trimestral. Aplicamos la fórmula del interés efectivo, sería 1 más 0.24 dividido para 4 pagos elevado a la cuarta, menos 1, nos da 0.262476. Mire, el interés efectivo que gana el banco es más grande todavía, es más, sube un poco más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, señor. Bien, y entonces miren, ¿qué pasaría si nos hacen una capitalización mensual del interés? Entonces aplicamos lo mismo, aquí el interés mensual sería del 2%, aplicamos la fórmula y sería el interés efectivo 0.2682418, que es lo que normalmente hacen los bancos. Entonces los bancos nos van a capitalizar el interés cada mes, con eso ganan más. Y si vamos a una cooperativa, es posible que nos hagan una capitalización diaria. Es decir, cada día nos van aplicando el interés. Si fuera así, entonces miren, habría que hacerlo todo dividido para 365, por lo cual nos van a cobrar un interés de 0.30657. ¿Sí? Y entonces ustedes, si alguna vez hacen un préstamo en el banco, pueden pedir la tabla de capitalización del interés y ya van a ver que no les estoy mintiendo. ¿Sí? Ahí en ese caso, si la capitalización es cada día de los intereses, en realidad nos están cobrando el 0.271148 de interés anual. ¿Sí? O sea, ellos ganan mucho más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Existen instituciones financieras que ya son mucho más agresivas cuando el capital es muy escaso, cuando hay que acudir chúticas de forma desesperada a estos préstamos, son capaces de aplicarnos una tasa de capitalización horaria, o sea, cada hora nos están capitalizando el interés, y en ese caso, aplicando la fórmula que está aquí, sería para 365 días por 24 horas, o sea, sería 8.760 horas que tiene el año, y entonces ahí la tasa efectiva sería del 0.271242. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, no sé si estoy mal, pero aquí en Ecuador los préstamos no lo dan al interés mensual. O sea, dicen al 15% mensual, no es al anual, pues al anual. No, eso les digo. Siempre la tasa de interés es anual. El 15% normalmente es anual. Lo que sí nos hacen, nos juegan con la capitalización de los intereses. Entonces, eso es lo que uno a veces no conoce, ¿no? Entonces, simplemente a uno le dicen, le vamos a cobrar al 20% anual. O como en el ejemplo de aquí, el 24% anual. Pero nos capitalizan cada mes. Entonces, ellos, ¿para qué hacen eso? Capitalizan mensualmente para ganar más, en realidad, por el interés. Más interés del nominal. Otra pregunta, tal vez que tengan. Existe una fórmula todavía más agresiva de capitalización de los intereses, que es la aplicación del interés continuo, que eso ya es más teórico, ¿no? Entonces, en ese caso, como es continuo, es decir, permanentemente se está capitalizando el interés, habría que sacar el límite de esta función cuando n tiende al infinito, porque es continuo, ¿no? Todo el tiempo se está capitalizando. Y entonces, si obtenemos el límite de la ecuación
Cuando n tiene n finito, esto nos da como resultado exponencial a la i. Es decir, aplicamos la tasa de interés del 24%, pero con el exponencial. ¿Sí? Y entonces, de ahí ya se puede hacer también el cálculo. Por ejemplo, si la tasa de interés es del 24% anual y nos hacen una capitalización continua del interés, estaríamos pagando 0.271249 de interés efectivo. Ahí todavía ganan un poco más, porque si era horario, se ganaba 27.12.42. Y si es continuo, sería 27.12.49.15. Pero bueno, esto ya es un poco más teórico, no he conocido yo particularmente casos en los que se cobre el interés continuo. Puede haber también. Puede. Sí. Bien, ¿alguna pregunta? No, todo bien, ingeniero. Está claro. Bien, entonces, eso quería que ustedes conozcan sobre el tema del pago de los intereses, que hay una diferencia entre lo que es interés nominal e interés efectivo. Bien, si no hay más preguntas, si no hay preguntas, dejaríamos hasta ahí por esta clase, y en la siguiente clase entonces veríamos unas relaciones matemáticas que existen entre los valores futuros, el valor presente, el pago de anualidades, que se utiliza en la nomenclatura económica para que ustedes estén familiarizados y puedan leer correctamente los informes económicos que a lo mejor les hagan, ¿no? Eso también es interesante que aprendamos, ya lo vamos a ver en la próxima clase, porque cuando nos entregan los balances, los economistas, si ustedes, por ejemplo, van a dirigir una empresa, una compañía, tienen que estar familiarizados con esta nomenclatura. Yo, por ejemplo, he visto casos reales de personas que manejan instituciones grandes que no saben qué significa todo lo que está aquí, ¿no? O sea, no tienen idea. Ellos simplemente recogen, reciben, firman las cosas, pero no tienen idea de qué es lo que están firmando. O sea, no tienen idea muy cabal de los informes, de la información que está contenida en los documentos que les hacen llegar. Y entonces no sabe si van a ganar más, si van a ganar menos, si la institución está subiendo, si la institución está bajando, y es una cosa un poco penosa. Entonces, por eso es que estamos dedicando estos días para que ustedes, cuando sean profesionales, cuando dirijan las empresas, tengan conocimiento de todo lo que estamos tratando de aprender para que se puedan defender en la administración. Bien, entonces vamos a dejar por ahí, por esta clase, y ya continuamos el día miércoles de la próxima semana, si Dios quiere. No, ingeniero, gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Hola, ingeniero.